el temor. Tres bases de la confianza para afrontar el temor a los enemigos. En primer lugar, vamos a ver cómo David va a mostrar sus convicciones. Esta es una de las bases más fuertes de David, sus propias convicciones en Dios, sus propias convicciones en lo que Dios hace, sus propias convicciones en lo que Dios es, ¿verdad? Y luego, aparte de estas convicciones, que es la primera de las bases de la confianza de David, vamos a encontrar que David también expresa en los versículos 7 al 12 peticiones, peticiones de un creyente, las peticiones que un creyente debería de hacer en medio de la amenaza o ante la amenaza, ante los enemigos. Recuerden, los creyentes tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Mucha gente acostumbra a echarle la culpa de todo a Satanás y muchas veces es su propia carne, pero no debemos de ignorar de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No debemos de ignorar sus artimañas, sus maldades, sus operaciones, sus engaños. No los debemos de ignorar. Y algunas veces percibimos cómo eso no puede prevenir los problemas o las angustias, la tristeza que estamos afrontando, no puede venir de nadie más sino de Él. Entonces debemos de estar confiados, como el salmista lo muestra aquí. En la segunda base, entonces las peticiones del salmista muestran su confianza. Esta era la segunda base de la confianza del salmista para afrontar a sus enemigos. Y en tercer lugar, las esperanzas del creyente, las esperanzas del salmista. En los versículos 13 y el 14 vamos a ver esas esperanzas que el salmista tiene y manifiesta allí, para que otros también vengan y tengan esas mismas esperanzas. Tantas las convicciones, tanto como las convicciones, las peticiones que el salmista hace y la esperanza que el salmista tiene, son cosas que todo creyente puede experimentar, son cosas que todo creyente puede aplicar a su diario vivir y puede corroborar en su diario vivir. Sé que vamos a estar viendo eso en esta noche. Voy a invitar a que leamos el Salmo y después hacemos una pequeña oración. Dice Dios en su palabra, Salmo de David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos.
No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que el Señor pues bendiga este tiempo, podamos aprender juntos de su palabra. Amado Señor, damos gracias a ti por permitirnos una vez más poder venir y estar delante de tu palabra. Tu palabra es hermosa, es precisa, y queremos decir lo que tu palabra dice. No queremos hacer nada que vaya en contra de tu voluntad, ni queremos decir ni enseñar nada que vaya en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a enseñar tu palabra de acuerdo a tus propósitos y guíanos para que tu palabra siempre sea bendecida, siempre bendiga nuestras almas y nos haga renovar nuestro corazón, Señor, y transformados, ser transformados a la imagen de nuestro Salvador. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a estar observando aquí. Perdón, tenía que repetir el título. Yo creo que lo he repetido, ¿no? Quedó grabado. Bueno, perdón, hermanos, y todo eso porque ando un poco delicado todavía de la garganta. Bueno, veamos los versículos 1 al 6. En esos versículos 1 al 6, el salmista expresa sus convicciones. Ante la amenaza, ante sus enemigos, el salmista expresa sus convicciones. Y en la primera de ellas es muy hermoso porque comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Esto ustedes recuerdan, aquí hay un paralelismo sinónimo. En la primera parte del Salmo está prácticamente repetida, en la segunda solo con otras palabras. Fortaleza, allí sería luz y salvación, ¿verdad? Y luego atemorizarme con quien temeré, es la segunda parte. Pero noten aquí cómo el salmista expresa que él tiene una relación. La primera convicción que el salmista expresa aquí es que él tiene una relación firme con Dios, una relación estrecha con Dios. Nada lo puede atemorizar porque él tiene una relación estrecha con su Señor. Noten cómo este pronombre mi aparece aquí. Jehová es mi luz, mi salvación. Pudo haber dicho Jehová es nuestra salvación, es nuestra luz, pero él prefiere decirlo de manera personal, en primera persona. Él es mi luz y mi salvación. Allí la expresión luz tiene que ver, algunas veces puede ser traducido como amanecer, contraste con la oscuridad, la luz y las tinieblas. Recuerdan, esto es lo que Juan nos dice en el Nuevo Testamento para mostrar la verdad y la mentira, para contrastar la vida y la muerte, para contrastar todas estas cosas. Lo que él comienza diciendo es que Dios es su guía, aquel que guía sus pasos. Él es su luz. Este término luz también se usa en Génesis 1:1, por ejemplo. Ustedes recuerdan, en Génesis 1, donde Dios dice que crea la luz. Es la primera creación de Dios. Es la primera creación de Dios. En el Salmo 4:6 también el salmista usa esta expresión de luz eh, para los hombres y dice que los hombres verán la luz, a referirse que verán la verdad, que verán la ley, que verán a Dios, a su Dios. La luz acompaña siempre a la verdad, luz y verdad
aparece allí en el Salmo 43:3 también. La palabra de Dios, recuerden, es luz y lumbrera al camino del salmista. La idea parece ser que la luz aquí representa la guía, la dirección, incluso el favor de parte de Dios para el hombre. También dice que Él es su salvación. Esta salvación habla de seguridad, de protección, no necesariamente salvación en el sentido de salvación eh, soteriológica como nosotros la conocemos, la salvación del alma, sino más bien esta salvación tiene que ver con liberación, que normalmente es lo que significa en los textos de los salmos, ¿verdad? Entonces él dice que Jehová es su guía, es aquel que ilumina sus pasos, que le guía sus pasos, pero también es aquel que resguarda, que lo libera, que le redime. Y ya vamos a ver cómo eso se muestra profundamente más adelante. Entonces, Dios proporciona el socorro y proporciona la guía. Y si ustedes piensan en eso, realmente es prácticamente todo lo que necesitamos para vivir. Necesitamos el socorro, la provisión de Dios y la guía de Dios. Eso es todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra. En este contexto es claro que el salmista considera que Dios no solo es el que dirige su vida, sino el único que puede librarle de la amenaza que le aflige, el único que puede rescatarlo, redimirlo. Por eso él dice, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? O sea, si Dios es quien es mi luz, es mi guía y mi sustentador, ¿a quién le puedo temer? O sea, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo y luego nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede matar el alma y puede enviar el alma al infierno, puede matar el cuerpo, perdón, y enviar el alma al infierno. Sí, a ese tema. Ese es el Dios Todopoderoso y a Él deberían de temblar, ¿verdad? Noten en el versículo 2 cómo el salmista sigue diciendo que Jehová le ha defendido providencialmente antes. Él está convencido, está convencido de que él tiene una relación firme con Dios y nada lo atemoriza, porque en primer lugar, él tiene una relación estrecha con él de un guía y de un redentor, pero también tiene la experiencia para comprobarlo. Jehová le ha defendido providencialmente. Cuando se juntaron, dice, contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos. Noten cómo el énfasis aquí son personas que quieren mal contra el salmista. Son personas que buscan su vida. Y aunque no podemos necesariamente saber en qué periodo de la época, algunos dicen de que es en el periodo de Absalón, otros con el periodo de Saúl. Realmente David tuvo muchos enemigos y hasta el final de su vida dice que el Señor le libera de todos sus enemigos. Y esto es interesante si uno se pone a pensar porque probablemente los salmos fueron escritos después de esas experiencias. Quizás en el periodo donde David ya está fuera de sus enemigos y él puede decir con voz de experiencia, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque obviamente no nos dice aquí quién los hizo tropezar, aparentemente no se dice quién es el que lo ha hecho tropezar, pero lo cierto es que tropezaron. Y si consideramos lo que dice el Nuevo Testamento, donde nada en este mundo, nada en esta tierra ocurre sin que el Señor lo haya decidido así, es obvio que por medio de la providencia, o que Dios no le dijo, mira, yo los maté, yo los entorpecí. Muchas veces Dios hizo eso con Israel. Ustedes recuerdan que
hace que los egipcios persigan al pueblo, pone una nube atrás de ellos, los hace pasar en seco a ellos, y cuando los egipcios van entrando, caen, deja caer en las paredes de agua y mueren los egipcios. O sea, sin duda el salmista había experimentado la protección de Dios, había experimentado cómo sus enemigos no habían podido hacer nada, no habían podido llevar a cabo. Aquí es interesante que se juntaron, tiene la idea de empezar la batalla. A menudo enfatiza el hecho de estar frente a un superior. Si eso es así, como dice Swanson, que es estar frente a un superior, eso significa que el salmista tiene mucho que temer, y el que está delante de él no es un enemigo igual, es un enemigo mucho más grande, mucho más poderoso. Hermanos, y si nos ponemos a pensar lo que tenemos que luchar contra el mundo es sumamente agobiante para un cristiano. O sea, estamos bombardeados de tantas cosas, y realmente solo confiados en el poder del Señor, en la providencia del Señor, en la confianza que el Señor y que todos estamos en sus manos, no podríamos hacerle frente al mundo. Es Él, es su fuerza, es su capacidad lo que nos hace sobreponernos a las tentaciones del mundo, a las tentaciones del maligno, a las tentaciones incluso de nuestra propia carne, las debilidades de nuestra propia carne, nuestro pecado que mora en nosotros. Es como dormir con el enemigo está dentro de nosotros. Hace algunos años los monjes, cuando comenzó el movimiento monástico, los monjes comenzaron a abandonar las iglesias y las ciudades e irse a las, eh, a las regiones más remotas. Suponían ellos que de esa manera se iban a apartar del mundo, pero solo había un problema: el pecado que mora en ellos. El pecado que moraba en ellos seguía en ellos. Ellos se fueron, se escondieron, se resguardaron, se encerraron de personas, pero no pueden hacer lo mismo de su malvado corazón, del pecado que mora en ellos. Perdón, hermano. Muy bien. Vamos al versículo 3. Noten, ahora el salmista expresa, expresa su convicción, su seguridad, que tiene una relación firme, mostrando esto. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Perdón, hermano, solo voy a ponerme en silencio. Ya, hoy sí. Bueno, el salmista en el versículo 3 entonces nos muestra que aunque un ejército acampe contra él, no temerá su corazón. Tiene que ver también con esta relación que él tiene con el Señor. Él tiene una relación y él sabe que aunque un ejército sea grande, sea inmenso, sea poderoso, quizá como el ejército de Saúl, él no teme. ¿Por qué no teme? Porque él tiene una relación firme con su Dios. Nada lo puede atemorizar. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice. Yo estaré confiado.
Sin duda, este salmista conoce a su Señor y tiene una relación con su Señor y confía en la relación de su Señor y confía en el poder de su Señor. ¿Sabe quién es su Señor? Y aquí viene siempre la pregunta, ¿verdad? ¿Sabe usted quién es su Señor? ¿Sabe quién es su Redentor? ¿Usted realmente aprecia, está completamente convencido de la protección de su Señor, de la seguridad de su Señor ante sus enemigos? Por supuesto, no estamos hablando de personas, los creyentes deberíamos no tener enemigos. La palabra de Dios enseña que debemos de tener, procurar la paz con todos los hombres. Sí, incluso el hombre de Dios, el pastor, debe de tener un buen testimonio de los de afuera. O sea, no estamos para ser enemigos de personas, pero tenemos enemigos espirituales que nos asedian. Pero el salmista sabe que aunque un ejército es poderoso, no es más poderoso que Dios. Que aunque una guerra es peligrosa, nada puede ocurrir sin que Dios lo haya establecido así. De manera que el salmista tiene mucha confianza en lo que su Señor es, conoce qué tan fuerte es su Señor, conoce quién es su Señor. En segundo lugar, en el versículo 4, encontramos cómo el salmista ahora expresa la segunda convicción. La primera convicción es que tiene una relación firme y estrecha con su Señor. Por eso nada lo puede atemorizar. La segunda convicción del salmista es que el Señor, él más bien, tiene anhelos de comunión con Dios. Tiene la facilidad de tener comunión con Dios. Anhela tener comunión con Dios. Vean cómo dice, una cosa he demandado a Jehová, y uno se sorprende por esta palabra, esta palabra que aparece ahí, porque uno dice, wow, qué osado el salmista, ¿no? ¿Cómo se le ocurre demandar a Dios? O más bien decretar como eh, este, algunos pastores de la prosperidad lo hacen. ¿Cómo se le ocurre al salmista hacer eso? Pero debemos de entender en su contexto esa palabra. Recuerden, estamos en un ambiente poético y cada vez que normalmente se usa un imperativo, lo que realmente se muestra es que hay un anhelo ferviente de que eso ocurra. Es una, es una petición urgida, es una petición deseada. Esta palabra demandar aquí puede traducirse como preguntar, consultar, pedir, incluso ansiar o averiguar, buscar, incluso solicitar, requerir podría ser también. Es una palabra que si bien se usa mucho en todo el Antiguo Testamento, es casi siempre se usa con el sentido de pedir algo, de suplicar algo en este caso, pedir de una manera urgida, consultar, algunas veces se dice, por ejemplo, en Jueces 1:1 dice que los hijos de Israel consultaron al Señor. Es esa misma palabra ahí de demandar al Señor. No está en términos de exigir o decretar, como hacen los falsos, sino tiene más bien dicho, el salmista está suplicando a Dios urgidamente, estar en la casa de Jehová, el tener en cuenta que el templo era un lugar de adoración. El salmista está ansía, más bien, yo iba a decir ansiando, pero ansía, ansía tener comunión con el Señor, ansía la adoración de su Señor. Noten que él dice, Señor, una cosa, solo una cosa te he demandado, estar en tu casa, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida. Más adelante, el salmista, en uno de los salmos, más adelante, él dice que admira al pajarillo, porque el pajarito hace su casa en el templo y puede habitar allí y anhela ese aspecto. Es el aspecto de tener comunión con Dios, es el aspecto de tener adoración al Señor, es el aspecto de tener una relación más estrecha con Él, para adorarle, para exaltarle, para conocerle. Es importante notar entonces que el salmista ansía la casa del Señor, ansía el lugar de comunión, el lugar de adoración, el lugar donde va a presentar sus ofrendas, el lugar donde se va a reunir con otros israelitas, el lugar donde van a cantar alabanzas, el lugar donde van a poder exaltar a su Dios. Y si nosotros nos pusiéramos en los pies del salmista, ¿qué cosa demandaríamos del Señor? ¿Qué cosa pediríamos con urgencia? Algunas veces pensamos, bueno, y decimos, bueno, no, yo adoro al Señor y anhelo al Señor. Bueno, pero eso no se verifica o no se comprueba solo con palabras, se comprueba con hechos. ¿Cómo es que decimos que ansiamos el Señor muchas veces? Ansiamos la comunión con el Señor, pero no leemos su palabra. Eso es una incongruencia. No podemos tener comunión con Dios sin su palabra. No podemos tener comunión con el Señor si no anhelamos la comunión con nuestros hermanos. No podemos tener comunión con el Señor si no anhelamos la oración, si no anhelamos el ser expuestos a la palabra de Dios. Para algunas personas ir a la iglesia es un bien necesario, es algo para cumplir, algo así como la misa, pero estar en comunión con otros hermanos que adoran al mismo Dios que yo adoro es lo más parecido al cielo, es lo más parecido a la reunión del cielo. El salmista entonces muestra que una de sus convicciones, su segunda convicción, es que él anhela, pero anhela fervientemente tener comunión con su Señor, con su Dios. Noten que también sigue diciendo, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Eso es lo que el salmista quiere hacer. Para eso quiere estar en el templo, para contemplar la hermosura del Señor. Esta palabra contemplar puede ser traducida como obtener una profecía, ver visiones, recibir información de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento se muestran palabras como contemplar, y es importante que esta palabra contemplar solo aparece en los salmos. En otros contextos, en otros libros, aparece como escuchar una profecía o ver a Dios o ver la gloria de Dios. Pero solo en los salmos se usa esta palabra para admirar la hermosura del Señor, contemplar la grandeza del Señor. El salmista quiere contemplar la gloria del Señor. El salmista sabe de qué está, ¿no? Sabe que hay cosas que le amenazan, sabe que son enemigos reales, poderosos, fuertes, pero el salmista quiere, anhela tener, anhela tener comunión con el Señor para contemplarlo a Él, para contemplarlo. Uno de los problemas que tenemos ahora es que muchas veces meditamos poco en el Señor. A.W. Tozer, en el libro El conocimiento de Dios Santo, dice que no hay labor más notable, no hay una labor más hermosa
que dedicar el tiempo en pensar en Dios, que no hay un ejercicio más profundo que dedicar nuestra vida y nuestro tiempo a pensar en Dios. Y algunas veces, desgraciadamente, nos perdemos ese manjar porque estamos muy ocupados, porque tenemos muchas cosas que hacer. Si no, pregúntese, ¿hace cuánto usted no se detiene a contemplar sencillamente la creación de Dios y de esa manera contemplar su hermosura, contemplar su belleza? ¿Hace cuánto usted quizás no se admira de la palabra de Dios? La palabra de Dios no causa ese impacto, esa admiración, esa sorpresa de ver a Dios actuando, de ver a Dios obrando grandes cosas. Realmente muchas veces hemos llegado al punto de leer la Biblia como leyéramos un periódico, sin que la escritura cause eso de sorprendernos en el Señor, en sus obras, en sus atributos. Pensamos, Dios es omnipotente. Ah, sí, Dios es omnipotente. ¿Se imagina lo que eso significa? Que no hay nada en esta tierra que Dios no pueda hacer. No hay nada que limite a Dios. Bueno, ni Superman, los mejores superhéroes creados por el ser humano, ni Superman puede hacer todo. Recuerden, es vulnerable a la kriptonita. Pero nuestro Dios no es vulnerable a nada, no es vulnerable a nada. Él es poderoso y Él es todopoderoso. Note que dice el salmista, no solo para contemplar la hermosura de Jehová, sino también para inquirir en su templo. Esta palabra inquirir habla de examinar, es como examinar a un enfermo. Inquirir es como determinar algo respecto de un sacrificio, reflexionar, inspeccionar. Realmente el salmista quizás está pensando en que ir al templo, ir a la casa de Dios, no solo ir a entregar la ofrenda, no solo ir a dar mi servicio, ¿verdad? Como los fariseos que llegaban, bueno, ¿cuánto pequé? Ah, bueno, tráete dos becerros y uno más, por si acaso peco de aquí cuando vaya de regreso. O sea, no. Y en el contexto de Isaías, recuerdan, el Señor de Isaías les dice, ¿quién les ha pedido esos sacrificios? Eso no sirve de nada. Y alguna gente piensa, bueno, pero yo voy a la iglesia, hermano, pero yo, mira, yo asisto, yo leo, pero lo está haciendo simplemente como una obligación, no como algo que le deleita hacer. Va a la iglesia como antes quizás iban a misa las personas. Hay mucha gente que va a las iglesias así. Ya cumplí, ahora ya el mundo es mío. No, no. Al templo, cuando nos reunimos como iglesia, debemos reunirnos para adorar. Y desde la primera parte, desde la primera alabanza hasta el último amén, nuestro anhelo es adorar juntos, contemplar la hermosura de nuestro Dios. Noten, en tercer lugar, la tercera convicción que el salmista tiene. No solo es anhelo de comunión, no solo tiene que ver con la relación que él tiene con su Dios, sino también, en tercer lugar, él tiene seguridad de la protección de su Dios. Noten el versículo 5, dice, porque él me esconderá en su tabernáculo. Yo quiero ir para contemplar, para inquirir, para meditar en mi Dios, en mi relación con él. Pero estoy seguro de esto, que él me esconderá en su tabernáculo. Si yo me presento delante de Dios, yo sé que él no va a ser
la vista gorda a mi situación. Él me va a ocultar. En el día del mal, Él me va a ocultar. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y algunos escritores dicen que allí tiene que ver con ocultarlo en el lugar santísimo, y aunque sabemos que esto no era posible porque solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote más bien, una vez al año. El salmista tiene tal convicción de la seguridad en la protección de su Señor, que sabe que si es necesario, Dios lo va a resguardar incluso en el lugar santísimo, en lo más íntimo, en lo más cercano a la presencia de Dios. Luego, noten que no solo Él dice que lo esconderá, o sea, encontrará el salmista allí un refugio, encontrará ahí el salmista un lugar de protección, pero además dice que tiene la esperanza de que Dios le va a redimir. Noten allí como dice en el 6, luego, después de que me proteja, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Levantar la cabeza, esta misma expresión, ¿se acuerdan? Es, es, es la expresión que se usa para cuando Dios muestra un favor para alguien. Bueno, específicamente algunas veces se ha usado esta expresión, esta palabra, levantar mi cabeza, para mostrar la redención, el favor que un hombre hace sobre otro, como el favor que hace el faraón al, ¿cómo se llama? Al copero del rey, ¿se acuerdan? Al copero del faraón. Cuando José le dice, le da la interpretación del sueño y el copero es restituido y este copero malvado se olvida de José, pero más adelante la providencia de Dios le recuerda, porque el rey está ofuscado, porque nadie le puede interpretar su sueño, y este copero dice, bueno, pero mira, rey, había un hombre en la casa de Potifar cuando tú me encarcelaste, que interpretó mi sueño y salió exactamente como lo dijo. Y también le interpretó el sueño del panadero y salió exactamente como él lo dijo. O sea, es interesante cómo el salmista piensa que Dios no solo lo va a proteger, sino lo va a rescatar, lo va a levantar, lo va a llenar de favores, lo va a redimir, ¿verdad? De esa situación, de esos enemigos. Y no solo lo va a redimir, sino que, ustedes se fijan ahí, no solo dice que lo ocultará en lo más reservado de su morada, sobre una roca lo pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo, dice, sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Sea, el Señor lo redimirá. El salmista tiene la esperanza de esa redención, de que el Señor lo redimirá a levantar su cabeza. Y Él está seguro que lo redimirá para adorarlo, para adorar a su Señor, para adorar a su Salvador. Y aquí, de nuevo, tenemos una serie de preguntas que hacernos. ¿Qué convicciones tiene usted acerca de su Señor? Piensa como algunos que Dios trae, muchas veces la gente piensa de esta forma, piensa, Dios a saber por qué me está castigando. Bueno, si Dios lo está disciplinando, tiene razón para pensar de esa manera. Sabe de que hay un pecado de por medio del cual usted no se ha arrepentido y sabe que Dios trae disciplina por ese nombre. Pero si no es así, si no es así, si no es esa la razón por la que está pasando situaciones, se pregunta o se medita en que, bueno, Dios está trayendo esto porque me está haciendo más semejante a mi Señor.
Dios está trayendo esta aflicción a mi vida para que me acerque más a Él. Dios está trayendo esta necesidad a mi vida para que dependa de Él. Dios está trayendo esta incertidumbre a mi vida para que le busque a Él y confíe solo en Él. Qué hermoso, hermanos, es vivir una vida de esa manera. Una vida de completa dependencia, una vida de convicciones. Qué difícil es vivir una vida sin convicciones. El salmista tiene convicciones en su relación con el Señor, tiene convicciones en la redención del Señor, tiene convicciones bien puestas. Las tiene usted, las tiene usted esas convicciones de comunión, de anhelos de comunión, tiene esa convicción de anhelar la comunión con el Señor a toda costa. O de repente hay algo ahí, no, pues bueno, quizás no es muy necesario la comunión con el Señor. ¿Qué convicciones, hermanos, tenemos nosotros acerca de Dios, acerca de su obra sobre nuestra vida? En segundo lugar, tenemos la siguiente base que el salmista tiene para no temer, el siguiente ancla que el salmista tiene para no temer ante las amenazas, que son las peticiones, el derecho, la gracia que tenemos de poder presentarnos delante de Dios y pedir, clamar. Y esto, hermanos, como hijos, en la primera carta de Juan, eso es increíble, Juan lo está repitiendo y ahora somos hijos de Dios y sabemos que estamos en Él porque Él nos oye. Qué hermoso saber que podemos ir delante de Él, confesar nuestro pecado, pedir porque perdone nuestro pecado, pedir porque nos ayude en situaciones específicas. El salmista tiene peticiones también. Y es la segunda cosa por la que el salmista tiene confianza en medio de las amenazas. Vean, en primer lugar, en el versículo 7, el salmista suplica la respuesta misericordiosa de Dios. Oye, oh Jehová, de nuevo un imperativo, un deseo, una petición urgente, una necesidad apremiante en la vida del salmista. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Noten que David de ninguna manera, el salmista de ninguna manera, exige, clama, clama a él y clama por misericordia. Clama por misericordia, pero con la seguridad que su Dios le puede responder, que su Dios le puede responder. Por eso dice, respóndeme. Señor, ha pasado tanto tiempo, te he estado pidiendo, no me ha respondido, Señor, respóndeme. La otra petición que hace el salmista no solo es por misericordia, la misericordia de Dios, sino hace una súplica por la bendición, note esto, la bendición de sentir, de experimentar la presencia de Dios. Noten cómo es que en el versículo 8 y 9 el salmista dice, mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Es interesante porque hay otra versión, creo que esta, déjenme ver si, sí, una versión internacional, versículo 8, el corazón me dice, busca su rostro. Noten, el salmista está confesando delante de Dios estas peticiones. Estas peticiones dice, mira, Señor, he sido inclinado por mi corazón a buscar el rostro de Dios. Por supuesto, sabemos que muchas veces el corazón exige cosas, anhela cosas perversas,
porque hay pecado en él. Pero muchas veces también el corazón es inclinado por Dios, como dice que él inclina el corazón del rey, es inclinado por Dios a anhelar su presencia. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho, mi corazón me ha sugerido, mi corazón me ha impulsado. Buscad el rostro de él, busca el rostro de él. Y el salmista dice convencido, tu rostro buscaré. Señor, sé que mi corazón está siendo inclinado por ti a buscar tu rostro, porque no me está inclinando a hacer lo malo, me está inclinando a hacer lo bueno, a buscar tu rostro, a contemplar tu belleza, a conocerte cada vez más. Hay en hermenéutica, se le pide a los estudiantes que observen un texto, que lo observen detenidamente y que pasen horas con ese pasaje, observándolo. Y hay una historia de un biólogo que le pide a uno de sus estudiantes que haga lo mismo con un pez que está en algón. Y el muchacho dice, bueno, en la primera hora pensé que ya había visto todo del pez. Y fui con mis hallazgos, mis observaciones a mi profesor, el biólogo, y el biólogo le dice, aún te hace falta algo, sigue viendo. Y lo mantiene así por varias semanas, observando el mismo pez. Dice, él pensé que me iba a volver loco, pero curiosamente, dice él, comencé a notar más y más cosas acerca de ese pez. Hermanos, muchas veces no contemplamos toda la grandeza y la majestad de nuestro Dios porque no nos detenemos a observar, a contemplar. El salmista dice, yo voy a buscar tu rostro, Señor. Y esta palabra buscar tiene un sentido de repetición. Lo voy a buscar una y otra vez. Lo voy a buscar continuamente. Noten, noten, es interesante. Versículo 9. Noten cómo el salmista dice, no escondas tu rostro de mí, Señor. Si hay algo que el salmista teme, es no poder encontrar el rostro de Dios, buscarlo y no hallarlo. Y por eso le dice, no escondas tu rostro. Normalmente este lenguaje se usa para cuando el pueblo está pasando aflicción. Generalmente se consideraba que cuando pasaban terremotos, problemas en la tierra es porque la vista de los dioses no estaba hacia el pueblo, el protector, al pueblo que protegía. Y el salmista de alguna manera dice, Señor, no escondas tu rostro de mí. Te voy a buscar, Señor. Yo anhelo que tú bendigas mi vida. Anhelo que tú veas mi situación. Noten en la siguiente parte del versículo 9, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren. Y este versículo es impresionante, hermano. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Noten que el salmista suplica confiando en la fidelidad y el amor de Dios. Él piensa la relación más estrecha que puede tener un ser humano es la de su papá y su mamá. Quizá no hay nadie que amen más a sus hijos que su papá y su mamá. Por supuesto, estamos hablando entre humanos. Es por eso que algunas veces justificamos el pecado de nuestros hijos, muchas veces les pasamos por alto, no los disciplinamos supuestamente porque eso es amor.
según nosotros, pero no es así. Eso es odio, según la Biblia, porque lo estamos dejando a merced de su pecado. No lo estamos corrigiendo para alejar su pecado de él, sino que lo estamos dejando a merced de su pecado. Estamos dejando que su pecado lo termine gobernando, si es que ya no lo ha hecho. Pero vean el salmista. El salmista dice, si mi padre y mi madre me abandonaran, si eso fuera el caso, yo estoy seguro de algo, que Jehová me recogerá. Y Jehová me llevará así, me llevará hacia donde Él está. Que Jehová, podríamos decir, me adoptará para ser parte de su familia. Si mi familiar más cercano me abandona, me rechaza, me abandona a mi merced, yo estoy convencido de algo. Jehová me recogerá. Jehová me llevará a su templo, me llevará a su comunión. Seré parte, seré parte de sus hijos, seré parte de sus escogidos, seré parte de sus redimidos. Noten, el salmista inmediatamente después de eso, después de expresar esa gran convicción, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en comunión contigo. Por favor, Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda de rectitud, las cosas que te son agradables, Señor. Yo no quiero ir por las cosas que son desagradables. Yo sé lo que eso va a implicar. Mira a mis enemigos. Señor, por favor, resguárdame que yo pueda tomar las mejores decisiones. No me dejes a merced del pecado. No dejes que caiga en la tentación. Señor, no me hagas, no me dejes sucumbir ante la tentación. Qué increíble, ¿no? El salmista suplica dirección, suplica protección de sus enemigos, suplica confiado en la fidelidad del Señor, suplica la bendición de la presencia del Señor, suplica la respuesta misericordiosa de su Señor. Y ahora, de nuevo, tenemos que meditar. Tenemos que meditar. ¿Cómo pedimos nosotros? Exigiendo, quejándonos. ¿Qué es lo que pedimos, más bien dicho? ¿Cuál es el contenido de nuestras oraciones? Y si ustedes son honestos, muchas veces estamos pidiendo más cosas y se nos olvida totalmente que lo más importante es que tengamos una buena relación con Él. Algunas veces estamos pidiendo por la salud de fulano, por la salud de sutano, por el problema por la necesidad esta. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que todas esas cosas quedarían reducidas a la mínima expresión si tuviéramos una buena relación con el Señor. Si estuviéramos alineados en sus propósitos, cuán dichosos serían nuestras vidas si eso pasaría. Cuántas enfermedades evitaríamos, cuántas cosas, porque hay muchas enfermedades, la presión alta, el azúcar, que tienen que ver con el manejo de nuestras situaciones. Muchas veces son la colitis nerviosa. Estamos nerviosos, ¿por qué? Tenemos con incertidumbre, ¿por qué? Porque no nos dejamos llevar en la gracia de Dios, porque queremos hacer nuestros propios caminos. No queremos que Dios haga sus caminos y nosotros andar en ellos. Queremos nosotros hacer nuestros propios caminos. Hermanos, es importante meditar en eso. ¿Cómo estamos pidiendo al Señor? ¿Qué contenido tienen nuestras peticiones? Noten, el salmista pudo haber pedido muchas cosas, quizás como Salomón, ¿recuerdan? Salomón fue bendecido y hay gente que dice, bueno, voy a orar como Salomón,
para que el Señor haga conmigo lo mismo. No, no funciona así. No funciona así. A usted no le va a dar todo, le va a dar sabiduría, pero no le va a dar riquezas. Quizás también va a ser mi caso. O quizás sí, no sabemos. Dios tiene sus planes. Pero si le das riquezas, recuerde para qué son las riquezas. Recuerde que las riquezas son para disfrutar lo que Él nos ha dado, pero también para compartir lo que Él nos ha dado. Usted y yo no merecemos más esas riquezas que lo que la merecen un hermano que se ha convertido de una isla de allá de la Unión. Si el Señor quisiera, se la diera a Él, pero decidió dársela a usted para que usted la administre con sabiduría, con amor. Bueno, por último, la tercer ancla o la tercer base del salmista para no sucumbir ante la amenaza es la esperanza. Note en versículo 12, bueno, perdón, 13 y 14. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, no que la veré cuando muera, no, que veré, tiene la esperanza de que va a ver la bondad de Dios aquí mientras esté con vida. Y la bondad de Dios, nuevo, muchas veces no tiene que ver con posiciones, con riquezas, con cosas, no. La bondad de Dios está o se manifiesta cuando estamos haciendo lo que a Dios le agrada, cuando estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No hay mejor bondad de Dios que esa. Sin embargo, el salmista es obvio aquí que la primera bondad que espera es ser librado de sus enemigos. Hermanos, eso ocurrirá un día, el día que pasemos a su presencia. Pero mientras estemos aquí en la tierra, eso también pasará. El día que comencemos a experimentar cada vez más y más la santificación progresiva, el día que comencemos a crecer más en la mortificación de nuestro pecado, el día que comencemos a tener el valor de decir no a los deseos de nuestra carne, el día que tengamos la fuerza para decir no a las tentaciones del mundo, vamos a experimentar la bondad de Dios cuando comencemos a vencer a esos enemigos que nos asedian. Y note allí que el salmista, el último versículo es como si se lo estuviera diciendo a todos los que están allí. Sin embargo, parece que tiene que ver con él mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate, es como si él se está dando cuerda él solito. Aguarda a Jehová, David, aguarda a Jehová, esfuérzate, David, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué increíble, no sé si les parece que estas tres bases que el salmista nos presenta realmente nos pudieran librar de tanta incertidumbre, de tantos temores. Qué hermoso sería que confiáramos de esa forma en el Señor, que expresáramos de esa forma nuestras peticiones, que tuviéramos esas esperanzas que el salmista tenía y que tuviéramos esas convicciones que el salmista presentó. Cuando eso ocurre, hermano, yo le aseguro que usted va a poder vivir más tranquilo, más confiado, más seguro. Y esto es algo, hermanos, que realmente me apasiona, me anima. Y yo espero que lo anime a usted también a vivir de esta manera ante las amenazas. No solo las amenazas físicas, quizás de un empleo que se pierde, de la amenaza de despido, de la amenaza de falta de recursos, qué sé yo, pero la amenaza de situaciones del pecado, del mundo,
de Satanás, estaríamos un poco más confiados. No desprevenidos. Sabemos lo que el mundo, el diablo, nuestra carne es capaz de hacer. Y por eso buscamos diligencia, pero sí más confiados. No en nosotros, sino en el Señor. Bueno, hermano, eso tenía para este día. Voy a callar por un momento mientras